Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal del 25 al 29 de junio de 2012. Veamos los datos que afectaron durante la semana. Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para mayo suben a 369.000 por encima de los 343.000 previos y esperados. Simplemente lo que son el mercado de vivienda en Estados Unidos dio buenas cifras, dio cifras alentadoras para el mercado. Digamos que están mostrando que Estados Unidos está sintiendo algo de desaceleración por parte de Europa, pero no se encuentra en situación crítica, simplemente está dando algo de tranquilidad y pausa en términos de su ritmo de crecimiento. Manufactura de Dallas sorprende con crecimiento en junio al pasar de menos 5.1 a más 5.8. Mercado esperaba un avance a 0 puntos, simplemente sorprende entonces un dato positivo después de que habíamos tenido una racha de datos negativos durante las semanas previos en términos de manufactura. La confianza del consumidor sí se vio impactada, en el mes de junio bajó a 62 por debajo del esperado del 63.5, no obstante, este descenso pues es normal ante toda la situación que se está viviendo por parte de Europa. No obstante, eso no es un descenso fuerte que mantenga al consumidor lejos de lo que van a ser las tiendas, así que simplemente los datos de Estados Unidos muestran el impacto de Europa, pero un impacto que no es lo suficientemente fuerte como para dejar o generar por ahora una segunda recesión en Europa. Índice de manufactura de Richmond pasa de 4 puntos a menos 3 puntos, digamos que en línea con lo que se esperaba en términos de desaceleración de la manufactura, así que pues, no fue nada nuevo para el mercado. Órdenes de bienes durables en Estados Unidos para el mes de mayo subieron 1.1 por encima del 0.4 esperado. Sin transporte subieron 0.4 y el esperado era 0.8. Simplemente continúa la inversión en términos de activos fijos en Estados Unidos, así que corroborando el panorama de que Estados Unidos por ahora permanece bien, simplemente un poco desacelerado por lo de Europa. Inventarios de crudo para la semana pasada bajaron 0.1 millones, gasolina subió 2.1 millones y destilados bajaron 2.3 respectivamente. No se está viendo una demanda fuerte de crudo, eso digamos que hemos hablado durante la semana que le generaría algo de resistencia cerca de los 86, no obstante el movimiento del día de hoy fue bastante fuerte, ya lo analizaremos en la gráfica. Y ventas pendientes de vivienda de segunda de Estados Unidos en mayo suben a 5.9 por encima de lo esperado para el mes de 2.1, así que nos da otro alegría en términos de mercado de vivienda para la semana. Y el PIB final de Estados Unidos subió 1.9% en el primer trimestre en línea con lo esperado. El índice de precios subió 2% por encima del 1.7 esperado. De todos modos, recordemos que Estados Unidos no está todavía en condiciones de recibir un tercer estímulo y algunos miembros de la Fed hablaron que el estímulo se daría si solo si la economía vuelve a una recesión o se evidencia deflación en la economía. Así que por ahora ninguno de los dos escenarios se está viendo en Estados Unidos. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo se ubican en 386.000, cerca del esperado de 385.000. No hay cambios importantes en términos de empleo durante la semana. El ingreso de los norteamericanos subió 0.2% en mayo, por debajo del 0.3 esperado. El consumo no varió, precios bajaron de 2% a 1.8, así que noticias relativamente tranquilas en términos del consumo. No es negativo, pero como lo habíamos visto, simplemente Europa generó que se frenara un poco el crecimiento de Estados Unidos. PMI manufacturero de Chicago sube de 52.7 a 52.9 por debajo del 53.1 esperado. Se mantiene lo que es en la senda de crecimiento, así que digamos que esto agregó algo de impulso durante la semana. Sentimiento del consumidor se ubicó en 73.2 por debajo del 74.1 esperado y previo, lo que simplemente refleja que hubo un descenso en la confianza, pero nada importante que pueda tener un efecto, digamos que nocivo frente a la economía de Estados Unidos. Banco de la República en el día de hoy mantiene tasas en 5,25 por altos precios de vivienda y crecimiento sostenido del endeudamiento, aunque reflejó que se venía bajando un poco el ritmo, le preocupa lo que es el crecimiento del crédito de consumo y vivienda todavía continúa creciendo a un ritmo bastante alto. Esto pese a señales de desaceleración y dejó la decisión, digamos que la próxima reunión, la decisión de tasas será con base en la nueva información disponible. Recuerden que la inflación básica continúa estando por encima del 3 y eso es lo que mantiene la tasa en 5.25. Así que se choca desaceleración con precios que continúan altos y el resultado es tasas estables. Dependerá de la inflación que será publicada la próxima semana el saber si vamos a bajar, el Banco de la República va a bajar tasas de interés o las mantendrá. La tasa de desempleo del mes de mayo para las 13 ciudades principales fue de 11.9, subiendo un poco frente al estimado. Y el total nacional cae a 11.2, así que por ahora terminamos con algo de noticias un poco mixtas en términos del mercado colombiano, donde por ahora no podemos tener ese descenso en tasa de interés. Pero veamos qué pasó en términos de las gráficas en el día de hoy y en la semana. Fue una semana donde iniciamos con indecisión, con presión de vendedores al principio, pero los datos lentamente le fueron dando soporte al mercado para terminar con un rally alcista después de que Europa
decidiera entregar liquidez directamente a los bancos españoles. Eso incrementó el ánimo comprador de forma considerable, llevándonos a lo que fue el nivel de resistencia importante. Hoy lo que vamos a usar mucho, bueno, va a ser lo que es el retroceso de Fibonacci. Ahorita lo vamos a mirar, vamos a aprenderlo en la plataforma. La idea es mirar un poco Fibonacci y ya sus apreciaciones sobre el rally alcista. Y lo que tuvimos, digamos que es otra vez llegar a los niveles, perdón, aquí me equivoqué de herramienta. Lo que estamos viendo es que volvemos a buscar el 61.8. Esto quiere decir que hay posibilidades de continuar con la senda alcista hasta 13.100 y 13.300 después del rally del día de hoy. Entonces lo que tuvimos fue un impulso importante en términos de las acciones que venían impulsadas por un Estados Unidos que continúa dando señales de fortaleza en términos de su economía. El que saltó también con fuerza fue el precio del petróleo, en el futuro al plazo más cercano, con un ascenso fuerte después de haber intentado romper lo que fueron los 77.5. Simplemente, si no había un fin del mundo, pues en teoría no deberíamos bajar por debajo del 77.5, y eso, digamos que en el día de ayer, estando un poquito nerviosos, llegaron a esos niveles y lo que tuvimos fue un ascenso hasta el 84. Eso todavía le da algo de posibilidades de repunte y es uno de los mejores movimientos que se han visto desde que empezó toda la tendencia bajista. Hace mucho no repuntaba con tanta fuerza el mercado, lo cual quedará, digamos que marcado para la próxima semana, un importante repunte en términos de los mercados para el último día del mes, último día del trimestre y del semestre. Así que eso genera ciertas, digamos que especulaciones sobre los movimientos del último día, y pues vamos a mirar después en las gráficas qué vamos a tener en términos de tendencia para la próxima semana. Pero por ahora el resumen de la semana muestra que simplemente al final el mercado europeo logra darle algo de impulso tras ayuda a los bancos españoles. Si nos vamos con el oro, que también estuvo afectado, continúa correlacionado con lo que es el mercado internacional. Simplemente la debilidad del dólar sigue siendo la justificación para el ascenso en términos del oro, que encuentra algo de tendencia alcista, y durante la semana también inició con volatilidad, pero terminó con senda alcista en términos de la semana. Así que continuó también con un movimiento muy fuerte. Hoy estuvieron muy correlacionados todos los mercados, tanto internacionales como locales. Veamos entonces qué pasó con nuestro mercado. Vamos a traer el módulo de análisis técnico de la plataforma. Y empecemos con el Colcap. Básicamente, ¿qué tuvimos en términos del índice Colcap? Aquí veremos toda la tendencia bajista que hemos estado prácticamente desde abril-mayo. Y vamos con un proceso de rebote. Vamos con un rebote hacia la zona de promedios móviles de 20 y 40. Aún no hemos salido de tendencia bajista. Simplemente estamos teniendo algo de repunte. Y por ahora se ve con algo de fuerza, por lo menos para llegar a lo que es el 1680 o 1720. Pero la semana fue de ascensos en términos del IGBC, del Colcap, después de que las petroleras llegaran a zonas de soporte y empezaran a encontrar algo de demanda. Entonces simplemente la semana fue de repunte para el mercado accionario colombiano después de las fuertes caídas de las jornadas previas. Veamos los movimientos más importantes en términos de volumen y volatilidad. La preferencial Inverargos continuó siendo una de las más negociadas durante la semana. Tuvimos negociaciones importantes en términos de la acción de Inverargos. Bueno, aquí está en términos semanales, está en términos diarios. Bueno, es que la acción es relativamente nueva. Registramos durante la semana algo de volumen importante que le permitió algo de ascenso también durante la semana. Pero veámoslo mejor en lo que es Inverargos, una acción que tiene, digamos que mayor historia, que permanece dentro del lateral, pero también fue algo de semana alcista después de registrarse un volumen muy importante que le dio soporte en los mínimos previos. Así que simplemente le da soporte en los mínimos previos y permite que termine la jornada o la semana con ascensos también, digamos que llegando a lo que son las zonas de resistencias. ISA también se destacó el día viernes, último día de la semana, con muy buen volumen, tratando de presionar hacia la zona de máximos y zonas de resistencia. Simplemente se venía pensando en la especulación del cierre de mes, cierre de trimestre, donde no descartábamos volúmenes al final de las jornadas para presionar los ascensos en términos de acciones. Así que ISA también participa con muy buen volumen y muy buen ascenso al final de la jornada. Sector energético, Isagen, que se ha comportado muy bien durante la crisis, no ha tenido descensos muy fuertes, soportado, llegó a los mínimos, estuvo presionándolos, estuvo cerca de esos niveles mínimos,
pero logró mantenerse y recuperar parte del terreno perdido durante la semana. Ecopetrol fue protagonista al inicio de la semana, creo que fue el inicio de la semana o sí, durante esta semana tuvo un descenso importante en la primera jornada de la semana, rompiendo lo que fue el 500, así que por ahora Ecopetrol presenta todavía una fortaleza vendedora importante con 500 y 5200 como resistencia. Trató de recuperar terreno, pero es evidente en las velas que permanecen los vendedores en términos de Ecopetrol. Continuemos con Pacific Rubiales, la siguiente petrolera que durante la semana también registró ascensos. Fue una semana de rebote para el mercado donde no se alcanzaron nuevos mínimos y simplemente presenta ciertas dudas en términos del ascenso, pero pues han aparecido compradores y el ascenso fue con volumen, simplemente el volumen. Esta vez sí estuvo acompañando los ascensos en términos de Pacific, que logró dejar mínimos más altos en las velas, incluso máximos más altos. Significa que hay compradores en esta zona y es cuestión de romper estos máximos para avanzar al 42 y 45. Por ahora entonces, interesantes los volúmenes en términos de Pacific Rubiales y el sesgo que dejaron las velas, así que están apareciendo compradores con mucha más fuerza que los movimientos previos. Siguiente petrolera, Petrominerales, presentó mayor presión bajista. Continúan los temores sobre el tema de reservas, no alcanzan, bueno, medio alcanzan nuevos mínimos en el día de hoy, donde aparecen de nuevo compradores logrando sostener la acción después de alcanzar mínimos por debajo del 20, continúa siendo el 18 el soporte más fuerte, pero están apareciendo compradores antes de. No obstante, continúa la presión bajista importante con Petrominerales, que no ha logrado por ahora encontrar un rebote sólido, dejando los soportes en los mínimos del día viernes. Y Canacol, la más afectada de todas, volatilidad también en Canadá, continúa bajo presión buscando nuevos mínimos cerca del soporte psicológico de los 800. De romperlos iríamos prácticamente 740. Resistencia a los máximos del día viernes, el avance sería hasta los 1000. Por ahora la presión es bajista para Canacol. Curiosamente los únicos que rebotaron fueron Petrominerales y Ecopetrol. Eso quiere decir entonces que el crecimiento del IGBC estuvo jalonado por otro tipo de activos no petroleros, donde se ve claramente que Grupo Sura también termina con un volumen importante en zonas de resistencia. Simplemente el avance fue hasta zonas de resistencia en términos de nuestro mercado o en activos que son completamente cíclicos despegados del petróleo. Y Semargos continúa en la zona de máximos, simplemente continúa en comportamiento lateral después de haber llegado ya a la resistencia de 7200. Continúa incrementando lentamente su volumen. Así que lo que vemos fue un mercado que trató de repuntar durante toda la semana hasta el final del día, hasta el día viernes, tras los datos de Europa y el cierre de trimestre encontró entonces recuperación, dejando gap Bancolombia y llegando también a las zonas de resistencia. Se ve una gráfica muy parecida a lo que es el índice Dow Jones. Así que fue una semana donde se encontraron soportes en la mayoría de acciones y empezaron a tener algo de rebote. Gracias a Europa, vamos a ver más tardecito en el debate que nos espera, si es un simple rebote hacia la zona de resistencia y volver a tener presión bajista la próxima semana, o simplemente continuaremos ahora con un nuevo rally alcista. Así que el resumen de la semana simplemente fue un mercado de descanso, de rebote y tranquilidad para el mercado accionario.